¿Cómo respondes tú cuando la vida te golpea de verdad? No cuando todo marcha bien, no cuando hay salud, no cuando el trabajo está estable, no cuando la familia sonríe y las puertas parecen abiertas. Te pregunto cómo respondes cuando llega la crisis severa, cuando el problema te arrincona, cuando una noticia te rompe por dentro, cuando la amenaza ya no es teórica, sino real. Porque es precisamente en ese momento cuando se revela el verdadero calibre espiritual de una persona. La fe no se prueba en la comodidad. La fe se prueba en el desierto. La fe no se mide en los días tranquilos. La fe se revela en la angustia. Hay muchos que llenan iglesias, repiten lenguaje cristiano, conocen canciones, saludan con vocabulario evangélico y hasta pueden hablar de Dios con cierta soltura. Pero cuando llega el golpe, se desmoronan. Cuando llega la pérdida, se quiebran. Cuando llega la amenaza, reaccionan como si nunca hubieran conocido al Señor. Y entonces surge una pregunta dolorosa, pero necesaria. ¿Era fe verdadera o solo costumbre religiosa? ¿Era una confianza bíblica o una adhesión emocional mientras todo parecía funcionar? Porque no es hasta que la fe atraviesa fuego cuando se sabe si esa fe era oro o simple apariencia. ¿Qué haces tú cuando la presión te toca? ¿Te vuelves irritable, explosivo, agresivo? ¿Te consume la ansiedad? ¿Necesitas anestesiar el alma con distracciones, placeres, pantallas, sustancias, ruido o escapismo? ¿O eres de los que, cuando ya no pueden más, caen de rodillas y derraman el corazón delante de Dios? Esa es la diferencia profunda entre una fe superficial y una fe viva. La fe superficial busca salidas rápidas. La fe viva busca el rostro de Dios. La fe superficial reacciona con desesperación. La fe viva se quebranta, ora, espera y se sostiene en las promesas del Señor. El pasaje de Éxodo 17 nos lleva exactamente a ese terreno. Israel enfrenta una amenaza seria. Amalek aparece en Refidim y ataca. Pero el Espíritu Santo, en su sabiduría, no concentra nuestra atención solo en la violencia del enemigo ni en la tensión del conflicto. Nos muestra algo más profundo. Nos revela el secreto de la victoria en medio de la crisis. Y ese secreto no está primero en la espada, ni en la fuerza militar, ni en la capacidad humana. El secreto es la oración perseverante, la oración sostenida, la oración que no nace de la costumbre, sino de una dependencia profunda del Dios vivo. Mucha gente quiere descubrir el poder de Dios sin desarrollar una vida de comunión con Dios. Quieren respuestas sin altar, quieren victoria sin dependencia, quieren paz sin rendición. Pero la Biblia no funciona así. Efesios 3 nos recuerda que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero esa realidad no se descubre desde lejos, se descubre en la relación. Se descubre cuando un hombre o una mujer aprende a buscar al Señor de manera constante, diaria, seria. Si tú no desarrollas una vida de oración en tiempos normales, cuando venga la crisis te sentirás desnudo espiritualmente. Y cuando eso ocurre, la prueba no solo duele, también revela cuánto tiempo llevabas viviendo sin profundidad. Mira lo que sucede en el texto. Amalek aparece como el primer enemigo que ataca a Israel después de salir de Egipto. No es un detalle menor. Israel acababa de ser libertado del sistema de esclavitud. Había salido de Egipto por mano poderosa de Dios. Pero entre Egipto y Canaán estaba el desierto. Y en el desierto, inevitablemente, aparece la guerra. Eso sigue siendo cierto hoy. El creyente que sale del mundo y camina hacia la plenitud de las promesas no va a encontrar un trayecto sin oposición. Va a encontrar batalla, va a encontrar resistencia, va a encontrar ataques, porque cada avance hacia la voluntad de Dios despierta oposición espiritual. Y aquí necesitamos entender algo muy importante. En el Antiguo Testamento, Amalek fue una tribu real, cruel, hostil, sanguinaria. Pero como muchas otras realidades del Antiguo Pacto, también se vuelve una figura espiritual. No se trata solo de historia, se trata de enseñanza.
Amalek representa aquello que se levanta para atacar al pueblo de Dios en su peregrinación. Y de manera muy especial, representa esa dimensión traicionera que opera contra nosotros desde nuestra propia debilidad carnal. Porque el creyente del Nuevo Testamento ya no pelea principalmente guerras de carne contra carne. Como dice Efesios 6, nuestra lucha ahora no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Pero esas fuerzas buscan acceso a través de algo muy concreto: nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, nuestras áreas no rendidas, nuestros impulsos desordenados, nuestras pasiones no crucificadas. Y aquí hay que decir una verdad que a muchos no les gusta escuchar. Tu enemigo más peligroso no siempre está fuera de ti, muchas veces está dentro. La carne traiciona, la carne exagera, la carne reacciona sin Dios, la carne busca venganza, orgullo, placer, independencia, descontrol, resentimiento, autocompasión, inmoralidad y excusas. Por eso la persona que no aprende a tratar con su carne nunca podrá sostener una vida de victoria. Si no puedes gobernarte a ti mismo delante de Dios, no podrás resistir correctamente cuando llegue el ataque. Amalek encuentra terreno donde la carne está viva, consentida, alimentada. Eso explica por qué tantas crisis destruyen a personas que parecían firmes. No las destruyó solo el problema, las destruyó lo que el problema encontró dentro de ellas. El problema solo sacó a la luz lo que ya estaba allí. Sacó a la luz la falta de oración, la falta de raíz, la falta de palabra, la falta de quebranto, la falta de dependencia. Y entonces la persona se rompe no solo por lo que sucedió afuera, sino porque no tenía recursos espirituales cultivados adentro. Por eso el texto de Éxodo 17 es tan poderoso. Josué va al campo de batalla, pero Moisés sube al monte. ¡Qué imagen tan profunda! Una parte de la lucha ocurre abajo, pero la verdadera clave de la victoria se decide arriba, en el lugar de intercesión. Mientras Josué pelea, Moisés ora. Mientras las armas humanas se mueven en la tierra, la dependencia de Dios se expresa en la altura. Y allí la Escritura nos muestra una conexión gloriosa. Cuando Moisés alza sus manos, Israel prevalece. Cuando las baja, Amalek cobra fuerza. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que lo visible está profundamente conectado con lo invisible, que muchas victorias terrenales dependen de batallas espirituales, que hay cosas que no se resuelven solo con estrategia, sino con oración. Tal vez aquí está la gran lección para tu vida. Lo que está ocurriendo en tu casa no se resolverá únicamente con inteligencia humana. Lo que está ocurriendo en tu matrimonio no se resolverá solo con técnicas. Lo que está ocurriendo en tus pensamientos no se resolverá solo con fuerza de voluntad. Lo que está ocurriendo en tus hijos, en tu alma, en tu paz interior, requiere una batalla espiritual real. Y esa batalla no la gana el que grita más. La gana el que depende más de Dios. La gana el que sabe subir al monte. La gana el que extiende manos cansadas hacia el cielo y dice: Señor, no puedo solo. Necesito tu intervención. Y quizá esa es la pregunta con la que esta primera parte debe dejarte temblando delante de Dios. Cuando Amalek te ataca, ¿corres al ruido o corres al altar? ¿Te hundes en la desesperación o subes al monte? ¿Te entregas a la carne o te rindes al espíritu? Porque la crisis no solo revela tu dolor, revela tu fuente, revela dónde has puesto tu confianza. Y si Dios te está hablando hoy, no endurezcas el corazón, vuelve a la oración, vuelve a la dependencia, vuelve a la presencia del Señor, porque la guerra se gana allá arriba antes de manifestarse aquí abajo. Hay algo que debemos entender con mucha claridad si queremos interpretar bien esta batalla. Amalek no aparece aquí como un enemigo casual, sino como un enemigo profundamente significativo dentro de la historia de la redención. Era un pueblo real, sí. Era una tribu nómada, cruel, salvaje, descendiente de Esaú, sí. Pero en la forma en que el Espíritu Santo registra este ataque, también nos está enseñando una verdad espiritual que trasciende lo histórico.
No solo nos está contando quién atacó a Israel, sino qué representa ese ataque para todos los que, habiendo salido de Egipto, caminan ahora hacia la voluntad de Dios. Y el texto mismo nos ayuda a verlo cuando conecta esta batalla con la necesidad de depender de lo que sucede arriba y no solo abajo. Porque observa el patrón. Israel sale de Egipto, símbolo de esclavitud, opresión y vieja vida. Pero entre la liberación y la tierra prometida está el desierto, y en el desierto aparece Amalek. Eso sigue siendo verdad hoy. El creyente no es atacado principalmente mientras está cómodo en el sistema del mundo. Empieza a ser resistido seriamente cuando sale de Egipto, cuando decide caminar con Dios, cuando deja atrás ciertas cadenas, cuando comienza a moverse hacia Canaán. Ahí aparece oposición. Ahí la carne se activa. Ahí el enemigo intenta detener el avance. Y aquí es donde debemos hablar con honestidad espiritual. Muchos creen que el principal enemigo del cristiano es Satanás, como si todo el problema viniera desde fuera. Pero la Escritura enseña algo más profundo. Sí, Satanás es real. Sí, hay potestades espirituales. Sí, hay una guerra invisible. Pero el enemigo más traicionero no siempre está primero afuera, está dentro. Está en esa antigua naturaleza caída que la Biblia llama la carne. Esa inclinación interna que todavía quiere reaccionar sin Dios, pensar sin Dios, decidir sin Dios, defenderse sin Dios, vengarse sin Dios, satisfacerse sin Dios. Amalek representa justamente esa dimensión traicionera que siempre quiere levantarse contra el pueblo de Dios en su marcha hacia la madurez. Eso explica por qué Santiago dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, y luego conecta esa verdad con resistir al diablo. Muchos quieren resistir al diablo sin tratar con su orgullo. Quieren guerra espiritual, pero no crucifixión de la carne. Quieren autoridad, pero no humildad. Quieren victoria, pero no rendición, y eso no funciona, porque el enemigo encuentra entrada a través de la carne no tratada. Cuando el orgullo vive, Amalek tiene terreno. Cuando la lujuria vive, Amalek tiene terreno. Cuando la amargura vive, Amalek tiene terreno. Cuando el resentimiento, la envidia, la sensualidad, la codicia o la autocompasión son alimentadas, el enemigo ya tiene por dónde trabajar. Por eso Pablo dice en Colosenses que hagamos morir lo terrenal en nosotros. No dice que negociemos con ello. No dice que lo administremos un poco. No dice que lo tengamos bajo observación. Dice que lo hagamos morir. Y eso coincide exactamente con el retrato de Amalek. No era un enemigo con el que Dios dijera, aprendan a convivir. Era un enemigo a exterminar. ¿Por qué? Porque la carne no se reforma. La carne no se discipula hasta volverse santa. La carne se crucifica. La carne se niega. La carne se debilita por la vida en el espíritu. Muchos creen que pueden jugar con el pecado sin ser dominados por él, pero la Escritura enseña que lo que no matas termina matándote. Y aquí debemos corregir una mentira muy común. Muchos creen que la caída fuerte empieza de golpe, pero casi nunca es así. Empieza por lo pequeño, por una rendija, por un hábito consentido, por una fantasía acariciada, por una mirada repetida, por una disciplina espiritual abandonada, por una oración pospuesta, por una noche sin altar, por una concesión que parecía insignificante. Amalek no necesita derribarte de una sola vez. Le basta con debilitar tu retaguardia. Le basta con atacarte por detrás, en las zonas donde estás cansado, distraído, sin vigilancia, sin fuerza espiritual. Y eso es exactamente lo que Deuteronomio recuerda. Amalek atacó a los débiles, a los cansados, a los que venían atrás. ¡Qué retrato tan preciso de cómo opera el enemigo! No suele empezar por donde estás más fuerte. Empieza por donde estás más descuidado. Si has descuidado la mente, te atacará allí. Si has descuidado el cuerpo, te atacará allí. Si has descuidado el hogar, te atacará allí. Si has dejado de orar, te atacará allí. Si has bajado la guardia en lo sexual, te atacará allí. Si has empezado a alimentar resentimientos, te atacará allí. Amalek observa la retaguardia, observa la zona débil.
observa la carne cansada. Y por eso Cristo dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No dijo eso para excusarnos, sino para despertarnos. Y aquí hay una verdad pastoral que duele, pero sana. Muchos matrimonios no caen en una sola noche. Venían siendo atacados por detrás hace mucho tiempo. Ya no había oración juntos, ya no había ternura, ya no había vigilancia, ya no había verdad, ya no había vida en el espíritu, ya no había altar. Y entonces la carne comenzó a pedir otras cosas: fantasías, desahogos errados, independencia emocional, secretos, compensaciones pecaminosas. Lo mismo pasa con el alcohol, con la pornografía, con la amargura, con la avaricia, con la rebeldía. El enemigo empieza debilitando la retaguardia. Por eso no basta con decir «yo amo a Dios». Tienes que vigilar qué está pasando en tu carne. Tienes que preguntarte qué estás alimentando, porque aquello que alimentas gana fuerza. Si alimentas el espíritu con palabra, oración, obediencia y comunión, la carne se debilita. Pero si alimentas la carne con descuido, impureza, orgullo, distracción y autoindulgencia, entonces no te sorprendas cuando Amalek avance. Muchos quieren la victoria sin disciplina espiritual, pero el cielo no la promete así. La victoria viene cuando la carne pierde terreno y el espíritu gana espacio en ti. Además, este ataque de Amalek no solo fue cruel, fue también sorpresivo. Israel no esperaba ese momento. Y eso también importa, porque el enemigo rara vez avisa. No te manda un mensaje diciéndote, mañana voy a destruir tu paz. No, simplemente llega cuando tú ya te habías relajado demasiado. Por eso Pedro dice que veles. Velar no es vivir paranoico, es vivir despierto, es saber que no puedes darte el lujo de una vida espiritual negligente, es recordar que no hay reservas automáticas para mañana. El maná no servía acumulado para muchos días. La dependencia debía ser diaria. Igual contigo. La oración de ayer no reemplaza la de hoy. La unción del domingo no reemplaza la obediencia del martes. La experiencia espiritual del mes pasado no reemplaza la vigilancia de esta noche. Y aquí aparece una pregunta decisiva. ¿Estás viviendo de un capital espiritual viejo o de una comunión fresca con Dios? Porque hay muchos creyentes que hablan todavía desde testimonios antiguos, desde victorias de hace años, desde momentos pasados de fuego, pero su presente está seco. Y un presente seco es una invitación peligrosa para Amalek. Necesitas pan de hoy. Necesitas gracia de hoy. Necesitas fuerza de hoy. Necesitas buscar al Señor hoy. Porque las victorias de ayer no sostienen automáticamente la guerra de mañana. Y si todo esto es verdad, entonces ya puedes entender por qué la oración no es una actividad opcional para cristianos intensos. Es supervivencia espiritual. Es la manera en que la carne pierde fuerza y el alma se ordena delante de Dios. Es el lugar donde el Espíritu Santo te alinea otra vez. Es el lugar donde se descubre la traición interna antes de que se convierta en caída visible. Por eso, si quieres vencer a Amalek, no empieces mirando solamente al enemigo. Empieza tratando con la carne. Empieza velando tu retaguardia. Empieza volviendo al altar. Porque la guerra no se gana fingiendo fuerza, se gana viviendo dependiente del Señor. Y si Amalek ataca la retaguardia, si busca al cansado, al débil, al distraído, entonces hay algo más que debemos entender con mucha seriedad. Su intención no era herir un poco a Israel, sino destruirlo. No venía a provocar una escaramuza menor. Venía con un impulso de exterminio. Venía con odio. Venía con violencia. Venía con el deseo de frenar por completo el avance del pueblo de Dios. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere que comprendamos también en nuestra vida espiritual. El enemigo no juega. La carne no juega. Satanás no te tienta para entretenerse. Quiere devorar, quiere arruinar, quiere desfigurar, quiere apagar, quiere hundir. Esa intención de destrucción aparece claramente en el desarrollo del texto base, tanto cuando recuerda el carácter brutal del ataque de Amalek, como cuando conecta esa agresión
con la dimensión espiritual de la lucha del creyente. Por eso es tan peligroso trivializar el pecado. Cuando una persona dice, no pasa nada, yo lo controlo, solo es una pequeña concesión, puedo jugar con esto y luego salir, no está entendiendo con quién está tratando. El enemigo no hace pactos de paz con nadie. La carne no se conforma con una pequeña porción. El pecado nunca te pide permiso para quedarse pequeño. Siempre quiere más, siempre avanza, siempre exige terreno adicional. Y por eso la Escritura nunca nos enseña a coquetear con Amalek, nos enseña a pelear, nos enseña a velar, nos enseña a hacer morir las obras de la carne, nos enseña a cerrar puertas, no a decorarlas. Piensa por un momento en la manera en que tanta gente vive hoy. Saben que ciertas cosas los destruyen, pero siguen allí. Saben que cierto hábito los debilita, pero no lo sueltan. Saben que determinada relación los envenena, pero la conservan. Saben que ciertas imágenes, ciertos ambientes, ciertas conversaciones, ciertos secretos, ciertas fantasías están carcomiendo su alma, pero siguen alimentándolas. Y luego se preguntan por qué no tienen paz. Se preguntan por qué se sienten divididos. Se preguntan por qué la oración ya no fluye. Se preguntan por qué sus matrimonios tiemblan, por qué sus hijos se enfrían, por qué la vida espiritual parece seca. Pero la respuesta muchas veces está aquí. Amalek ha encontrado lugar en la retaguardia. Y el problema es aún más grave porque el espíritu de autodestrucción no se presenta siempre como algo grotesco. A veces se presenta como placer, a veces como alivio, a veces como simple desahogo, a veces como todos lo hacen, a veces como un pequeño descanso carnal después de un día difícil. Pero la carne jamás te dará descanso verdadero, solo te dará esclavitud refinada. La pornografía promete excitación y termina robando pureza, ternura, integridad y paz. El resentimiento promete justicia y termina llenando el corazón de veneno. La envidia promete impulso y termina amargando todo. La autocompasión promete consuelo y termina encerrándote en ti mismo. El orgullo promete fortaleza y termina dejándote solo, seco e incapaz de pedir ayuda. Amalek siempre promete algo menor y acaba queriendo todo. Por eso, el texto avanza y nos muestra algo decisivo. Moisés no le dice a Josué, siéntate a analizar el problema. No le dice, primero asegúrate de entender todos los detalles del enemigo. No, le dice, escoge hombres y sal a pelear. Hay momentos en la vida espiritual en que ya no puedes seguir negociando. Hay que pelear, hay que tomar postura, hay que dejar de hablar tanto y obedecer más. Hay que cortar, hay que renunciar, hay que cerrar acceso. Hay que decirle a la carne, no te voy a dar lo que me pides. Hay que decirle al alma, no seguirás viviendo a merced de tus impulsos. Y hay que decirle al cielo, Señor, yo voy al campo de batalla, pero si tú no peleas por mí, no prevaleceré. Aquí está una imagen gloriosa del equilibrio bíblico. Josué pelea abajo, Moisés sube arriba. La obediencia humana y la dependencia divina aparecen juntas. Eso es precioso, porque la oración no reemplaza la responsabilidad, pero la responsabilidad sin oración termina siendo carne vestida de esfuerzo. Josué tiene que tomar la espada, tiene que organizar hombres, tiene que entrar en el conflicto. Pero Moisés tiene que subir al monte con la vara de Dios, tiene que interceder, tiene que mantenerse delante del Señor. Y eso significa que la vida cristiana no consiste ni en activismo vacío ni en pasividad piadosa. Consiste en obediencia sostenida por oración. Consiste en pelear aquí abajo con una fuerza que viene de allá arriba. Muchos creyentes fracasan porque separan esas dos cosas. Unos quieren solo pelear abajo, estrategias, carácter, disciplina, determinación, consejos, planes, reglas, métodos, pero no suben al monte, no oran, no dependen, no reconocen que, sin la intervención de Dios, todo su esfuerzo se agotará. Otros, en cambio, hablan mucho de la oración, pero no obedecen en lo concreto, no toman decisiones, no cortan con el pecado, no cambian hábitos, no actúan,
Y la Biblia no nos llama a uno de esos extremos, nos llama a ambos. Ora como si todo dependiera de Dios, porque en el fondo depende de Dios. Obedece como alguien que sabe que Dios te ha dado responsabilidades reales aquí abajo. Y aquí aparece uno de los momentos más profundos del pasaje. Mientras Moisés alza sus manos, Israel prevalece. Cuando sus manos descienden, Amalek cobra fuerza. ¡Qué retrato tan poderoso! La victoria visible en el valle estaba conectada con algo que sucedía en el monte. El resultado abajo se movía con lo que ocurría arriba. ¿Qué está enseñando Dios? Que muchas derrotas visibles tienen raíces invisibles. Que muchas victorias terrenales nacen en lugares secretos de oración. Que la vida de tu casa, la salud espiritual de tu matrimonio, la dirección de tus hijos, la claridad de tu mente, la fortaleza contra el pecado, la estabilidad en medio de crisis, todo eso está profundamente conectado con tu vida ante Dios. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. Ya no vemos la oración como una actividad religiosa más, la vemos como el lugar donde se define mucho de lo que luego se manifiesta en la tierra. Tu victoria contra la tentación no empieza cuando la tentación ya está enfrente de ti. Empieza en tu comunión con Dios. Tu respuesta sabia en medio de un conflicto no empieza en el momento de la discusión. Empieza en el altar. Tu firmeza cuando llegue una noticia devastadora no comienza en el instante del golpe. Comienza en los días secretos donde aprendiste a depender del Señor. Por eso el creyente que no ora vive expuesto. Vive reaccionando abajo sin haber ganado nada arriba. Y eso nos lleva a una pregunta durísima, pero necesaria. ¿Dónde estás librando tú tus batallas? ¿Solo en el valle? ¿Solo en la lógica humana? ¿Solo con fuerza emocional? ¿Solo tratando de arreglar consecuencias visibles? ¿O has entendido que necesitas subir al monte? Porque hay crisis que no se resuelven primero hablando más, se resuelven llorando delante de Dios. Hay conflictos que no se ordenan solo con argumentos, se ordenan en la presencia del Señor. Hay cadenas que no se rompen solo con decisión mental, se rompen cuando el alma aprende a depender radicalmente del Espíritu Santo. Y quizá eso es lo que Dios quiere clavar hoy en tu corazón. Lo que enfrentas en el valle nunca se sostendrá correctamente si no estás subiendo al monte. Amalek no se vence solo con impulso humano. Amalek se vence cuando la espada abajo está conectada con la intercesión arriba. Y si tú quieres ver victoria real en tu vida, tendrás que dejar de pelear solo con recursos de la tierra y aprender otra vez a levantar las manos al cielo. Y aquí entramos al corazón más profundo de este pasaje, porque hasta ahora hemos visto a Amalek como figura de esa carne traicionera que ataca, debilita y busca destruir. Hemos visto a Josué en el valle peleando, pero ahora el Espíritu Santo dirige nuestros ojos hacia el monte, hacia Moisés, hacia sus manos, hacia su cansancio, hacia la roca sobre la que se sienta y hacia Aarón y Hur sosteniéndolo. Y eso no es un detalle secundario. Ahí está el secreto de la victoria. Ahí está la enseñanza que muchos cristianos nunca aprenden hasta que ya están heridos por la batalla. Porque la guerra abajo dependía de lo que ocurría arriba. Israel prevalecía mientras las manos de Moisés permanecían levantadas. Y cuando descendían, Amalek cobraba fuerza. La escena no podría ser más clara. Lo visible está gobernado por lo invisible, y muchas derrotas que parecen humanas, en realidad, tienen raíces espirituales. Esto cambia por completo la manera en que interpretamos nuestras crisis. Hay personas que creen que sus problemas se resolverán solo con esfuerzo, con contactos, con influencias, con cálculos, con estrategias, con recursos económicos, con inteligencia, con relaciones o con poder humano. Y claro que hay una responsabilidad real aquí abajo. Claro que Josué tenía que pelear. Claro que había que entrar al campo de batalla. Pero la Biblia nos está diciendo que por encima de todo eso había otra dimensión. La victoria de Israel no dependió en última instancia de la espada de Josué, sino de la dependencia de Moisés delante de Dios. Y eso significa que tú puedes tener todos los planes correctos,
todas las conexiones posibles y todas las herramientas visibles. Pero si no hay cielo abierto sobre tu vida, tarde o temprano, terminarás peleando con recursos que no bastan. Por eso este mensaje le corta el orgullo a la autosuficiencia humana, porque el hombre siempre quiere creer que puede garantizarlo todo desde abajo. Quiere pensar que el matrimonio se sostiene solo con técnicas, que los hijos se guardan solo con disciplina externa, que las finanzas se estabilizan solo con cálculos, que la paz mental se logra solo con distracciones, que la vida se ordena solo con decisión personal. Pero Dios nos está mostrando algo más alto. Nos está diciendo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y eso no significa pasividad, significa dependencia. Significa que la batalla terrenal debe estar conectada con una vida real de oración, de fe, de comunión y de rendición. Ahora bien, el texto también nos enseña algo profundamente humano. Las manos de Moisés se cansaban. Qué frase tan simple y al mismo tiempo qué revelación tan inmensa. Moisés era siervo de Dios. Moisés tenía llamado. Moisés había visto milagros. Moisés había visto el mar abrirse. Moisés había oído la voz del Señor. Y aún así, sus manos se cansaban. ¿Qué significa eso? Que la vida cansa, que incluso los hombres de Dios se agotan, que aun el corazón más sincero puede llegar a momentos de debilidad, que no eres menos espiritual por reconocer que estás cansado. El problema no es cansarte, el problema es dónde descansas y cómo respondes a ese cansancio. Porque si el cansancio te lleva a la carne, Amalek avanza. Pero si el cansancio te lleva a Cristo, la fuerza vuelve. ¿Cuántos hay hoy que están cansados de vivir? Cansados del matrimonio, cansados de los problemas económicos, cansados del gobierno, cansados de sus luchas internas, cansados de pelear la misma batalla otra vez, cansados de orar por los mismos hijos, cansados de esperar, cansados de no entender. Y en ese cansancio, algunos toman puertas falsas, se entregan a la queja, a la amargura, a la carne, al pecado, al autoabandono. Pero aquí Dios nos da otra imagen. Moisés no se baja del monte, se sienta sobre la roca. ¡Qué retrato tan glorioso! La roca no es un objeto cualquiera. La Escritura nos enseña repetidas veces que la roca es figura de Cristo. Él es la piedra angular. Él es el fundamento. Él es el descanso del alma cansada. Él es el lugar donde el siervo agotado puede sostenerse sin dejar de mirar al cielo. Eso significa que no basta con orar. Hay que aprender a descansar en el Señor mientras oramos. Hay una gran diferencia entre la oración agitada de la carne y la oración rendida de la fe. La carne ora a veces desde el pánico. La fe ora desde la dependencia. La carne quiere manipular a Dios para que haga lo que uno desea. La fe se derrama delante de Dios y descansa en su carácter. Moisés ya no podía mantenerse por sus propias. El cansancio del cuerpo no lo separa de la fuente del poder. Y aquí hay una palabra preciosa para muchos. Quizá no puedes seguir en pie por tus propias fuerzas, pero sí puedes descansar sobre Cristo y continuar levantando las manos al cielo. Y luego aparece otra verdad poderosísima. Aarón y Hur sostienen sus manos. Esto es hermoso y humillante a la vez. Hermoso, porque nos recuerda que Dios no nos diseñó para pelear solos. Humillante, porque muchos quieren parecer fuertes sin necesitar a nadie. Pero Moisés, el líder, el siervo, el hombre del monte, necesitó ayuda. Necesitó manos a ambos lados. Necesitó compañeros de oración. Necesitó gente que entendiera que la guerra no se ganaba admirando al líder, sino sosteniéndolo. Y eso también es iglesia. Eso también es cuerpo. Eso también es reino. No somos islas espirituales. No fuimos llamados a orar aislados toda la vida. Necesitamos hermanos, compañeros, escuderos, gente que ore con nosotros y por nosotros. Hay personas que viven esperando que el pastor ore por ellas como si eso fuera magia. Quieren una oración rápida, una palabra breve, una imposición de manos y luego seguir como siempre. Pero la Biblia no enseña una espiritualidad mágica.
enseña cuerpo, enseña perseverancia, enseña acuerdos de oración, enseña comunión, enseña una familia espiritual que se sostiene mutuamente. Tú necesitas a alguien que ore contigo por tu casa. Tú necesitas un hermano que te diga la verdad. Tú necesitas una hermana que te recuerde las promesas de Dios. Tú necesitas gente que cuando tus manos bajen no te condene, sino te ayude a levantarlas otra vez. Y si no tienes esa clase de relaciones espirituales, estás peleando una guerra demasiado seria con una soledad demasiado peligrosa. Y aquí el texto aterriza de una manera que confronta muchísimo. La oración expresa 3 cosas profundas. Primero, humildad. Cuando oras, estás diciendo, Dios, te necesito. Eso es humildad bíblica, no un gesto externo, no una imagen de mansedumbre fabricada, sino dependencia real. El que no ora, en el fondo le está diciendo a Dios, puedo vivir sin ti por ahora. Y eso es orgullo, aunque vista ropa religiosa. Si llevas días sin altar, si llevas tiempo sin buscar sinceramente al Señor, no te engañes. No es falta de tiempo solamente. Hay orgullo escondido allí. Porque la oración reconoce lo que la carne odia reconocer, que separados de Cristo no podemos hacer nada. Segundo, la oración expresa fe. Porque cuando tú oras, estás diciendo, Señor, confío en que tú eres el único que realmente puede ayudarme. No mi compadre, no mis influencias, no mi dinero, no mis contactos, no mis cálculos. Tú. Eso es fe. La fe no es una idea bonita. Es llevar el peso de la vida a Dios porque crees que Él responde, que Él oye, que Él interviene, que Él sigue siendo rey, aunque la batalla siga rugiendo abajo. La oración verdadera no solo pide, confía. No solo habla, descansa. No solo derrama dolor, se apoya en el carácter de Dios. Y tercero, la oración expresa amor. Porque el alma que ora no solo busca ayuda, busca presencia, busca a Dios mismo, busca su rostro, busca su cercanía, busca su paz, busca la dulzura de estar delante del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama el alma por Dios, y ahí está el nivel más alto de la vida espiritual. Cuando ya no oramos solo porque tenemos problemas, sino porque amamos su presencia más que nuestras soluciones. Así que si hoy quieres vencer a Amalek, vuelve al monte. Si estás cansado, siéntate sobre la roca. Si tus manos bajan, busca a tus Aarón y Hur. Pero sobre todo, deja de vivir como si la guerra se resolviera solo en el valle. Porque las victorias verdaderas siguen naciendo arriba, en la presencia del Dios que responde a los que le buscan de todo corazón. Y aquí es donde el Espíritu Santo quiere llevarnos todavía más adentro. Porque la oración no es solamente una herramienta para salir del problema. La oración es la evidencia de dónde está realmente tu corazón. Ahí se revela tu sistema de valores. Ahí se descubre si de verdad dependes de Dios o si solo pronuncias su nombre cuando ya no te queda otra salida. Porque una cosa es hablar de la oración y otra muy distinta es vivir de oración. Una cosa es admirar a los que oran y otra ser uno de ellos. Y el pasaje que estamos contemplando no nos deja espacio para romantizar este tema. Nos está diciendo con toda claridad que lo que se decidió en el monte definió lo que ocurrió en el valle. Eso quiere decir que tu vida secreta con Dios está determinando más cosas de las que tú imaginas. Está determinando cómo respondes a la tentación, cómo atraviesas las crisis, cómo gobiernas tu casa, cómo interpretas el dolor, cómo peleas en tu mente, cómo resistes al enemigo, cómo administras el dinero, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y hasta cómo te sostienes cuando todo alrededor se sacude. Por eso el mundo siempre te dirá lo contrario. El mundo te enseñará a invertir aquí abajo, a confiar aquí abajo, a asegurar todo aquí abajo, a poner el corazón aquí abajo. El sistema en que vivimos te grita continuamente que tu seguridad depende de tus recursos, de tus conexiones, de tus cálculos, de tus reservas, de tu capacidad para controlar el futuro. Pero la Biblia te llama a mirar hacia arriba.
no porque ignores la realidad terrenal, sino porque entiendes que la fuente no está en la tierra. Tus bendiciones no nacen aquí abajo, tu provisión no nace aquí abajo, la paz que necesitas no nace aquí abajo. La sabiduría que puede salvarte en el día malo no nace aquí abajo, viene del cielo, viene del trono, viene del Dios que sigue gobernando aunque el mundo parezca fuera de control. Mira cómo la Escritura una y otra vez corrige nuestros valores. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová da la victoria. El hombre puede trazar planes, pero si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Puedes hacer estrategias, sí. Puedes trabajar, sí. Puedes organizarte, sí. Pero si toda tu seguridad descansa en lo que haces con tus manos y no en lo que recibes de Dios, terminarás esclavo de la ansiedad. Y uno de los grandes frutos de una vida sin oración es precisamente ese, la ansiedad. Porque cuando dejamos de subir al monte, el valle se vuelve demasiado grande para nosotros. Cuando dejamos de mirar arriba, lo de abajo nos aplasta. Cuando dejamos de cultivar comunión con Dios, nuestras circunstancias comienzan a dictarnos el estado del alma. Y aquí necesitamos decir algo con toda firmeza espiritual. La falta de oración no es un problema pequeño. No es simplemente un descuido inocente. Es una grieta seria en la vida del creyente. Porque el hombre o la mujer que no ora está diciendo con su práctica diaria que todavía cree poder sostenerse a sí mismo. Y eso es orgullo. Tal vez no un orgullo escandaloso, visible, ruidoso, pero sí un orgullo práctico. El que no ora está viviendo como si pudiera administrar la vida sin depender radicalmente del Señor. Pero Cristo lo dijo con una claridad absoluta. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada, no poco, no casi nada, nada. El problema es que muchos leen esa frase, la subrayan, la citan, pero después viven como si no fuera verdad. Por eso la oración, en primer lugar, expresa humildad. Expresa esa conciencia profunda de que no me basto a mí mismo, de que mis recursos naturales no alcanzan, de que mi claridad mental no alcanza, de que mi experiencia pasada no alcanza, de que mis victorias anteriores no alcanzan para hoy. Necesito gracia fresca, necesito pan de hoy, necesito fuerza de hoy, necesito misericordia de hoy. Y cuando vienes así delante de Dios, no vienes como héroe, vienes como necesitado. Ahí comienza la verdadera vida espiritual. No cuando te sientes fuerte, sino cuando sabes que no lo eres y por eso corres a aquel que sí lo es. Pero en segundo lugar, la oración expresa fe, porque el que ora está diciendo, Señor, confío en ti más que en lo que veo. Confío en tu palabra más que en el ruido de mis circunstancias. Confío en que tú puedes abrir puertas, guardar mi casa, sostener mis hijos, enderezar mi corazón, corregir mi camino, sanar mi mente, proveer en tiempo de hambre y darme paz en medio de la tormenta. Eso es fe. Fe no es gritar más fuerte. Fe no es repetir frases vacías. Fe es apoyarse en Dios con la convicción de que Él es digno de total confianza. Por eso, la oración verdadera no es solo un desahogo, es un acto de fe. Es subir al monte y decir, aunque abajo haya guerra, arriba sigue habiendo trono. Y en tercer lugar, la oración expresa amor. Aquí llegamos al nivel más hermoso, porque hay gente que solo busca a Dios cuando quiere algo, pero la persona que ama su presencia empieza a descubrir que el mayor regalo de la oración no es siempre la respuesta rápida, sino Dios mismo, su paz, su cercanía, su rostro, su voz que endereza el corazón, su presencia que apaga el ruido interior. Allí entiendes que no fuiste creado solo para resolver problemas, sino para vivir delante del Señor. Y cuando esa hambre por Dios despierta de verdad, tu vida cambia. Ya no oras solo porque estás en crisis, oras porque no sabes vivir lejos de Él. Ya no buscas al Señor únicamente cuando Amalek ataca. Lo buscas porque te has dado cuenta de que tu alma fue hecha para beber de esa fuente. Y esto nos lleva a una aplicación muy concreta. Si la oración es humildad, fe y amor, entonces una vida sin oración
no es solamente una vida débil, es una vida mal orientada. Mal orientada en su dependencia, mal orientada en su confianza y mal orientada en sus afectos. Por eso tanta gente vive seca, irritable, confundida, dominada por el temor, por la presión, por la carne, por la preocupación económica, por la lucha mental, por las heridas del pasado. Porque han querido pelear en el valle con brazos de carne, cuando Dios les está diciendo que vuelvan al monte y aprendan otra vez a levantar manos al cielo. Y quizá hoy el Señor te está llamando exactamente a eso. No a una emoción momentánea, sino a una decisión profunda, a convertirte en un guerrero de oración, en una mujer de altar, en un hombre que entienda que la guerra real no se gana solo con movimiento, sino con comunión. Que la protección de tu casa no depende solo de tu vigilancia humana, sino del favor de Dios. Que la estabilidad de tu alma no depende solo de tu temperamento, sino de tu vida escondida en Cristo. Que el fruto del ministerio, del trabajo, de la familia y de la vida entera nace de arriba. ¿No quisieras decirle hoy al Señor, perdona mi descuido, perdona mi orgullo, perdona mi vida sin altar, enséñame a depender de ti? Enséñame a amarte más que a mis soluciones. Enséñame a subir al monte antes de correr desesperado por el valle. Haz de mí una persona de oración, porque Amalek seguirá atacando. Pero el creyente que aprende a vivir en la presencia del Altísimo descubre algo glorioso, que ninguna batalla abajo puede destruir por completo a quien ha aprendido a vencer arriba. Y si todo esto es verdad, entonces ya no podemos tratar la oración como un adorno espiritual para cristianos intensos. Tenemos que verla como lo que realmente es, una necesidad vital, no una actividad opcional, no una costumbre bonita, no un complemento para cuando sobra tiempo, sino el oxígeno del alma. Porque la persona que deja de orar no deja solo de practicar una disciplina, comienza a vivir desconectada de la fuente. Y cuando la fuente queda fuera del centro, la carne empieza a ocupar el espacio, Amalek gana terreno y el valle se vuelve demasiado pesado para ser atravesado con paz. El mensaje base insiste precisamente en eso, que la guerra del creyente no se sostiene con fuerza natural, que las manos levantadas en el monte determinan lo que ocurre en el campo de batalla, y que la vida sin oración deja al alma vulnerable, cansada y expuesta. Por eso no basta con admirar este pasaje. Hay que obedecerlo. Hay que preguntarse con brutal honestidad, ¿cómo está mi altar? No mi lenguaje cristiano, no mi imagen delante de otros, no mis frases, mi altar, mi comunión, mi hábito de buscar al Señor, mi vida secreta. ¿Cuánto tiempo paso realmente delante de Dios? ¿Cuánto tiempo paso rindiendo mi mente a la palabra? ¿Cuánto tiempo paso llorando, escuchando, adorando, peleando espiritualmente, intercediendo por mi casa? Porque es muy posible hablar mucho de guerra espiritual y vivir casi sin oración. Y eso sería una contradicción peligrosa. Sería como admirar a Moisés en el monte mientras uno se niega a subir siquiera los primeros pasos. Y aquí tenemos que desenmascarar una mentira muy común. Hay quienes creen que un cristiano fuerte es el que parece no necesitar a nadie, el que siempre tiene respuesta, el que nunca se quiebra, el que nunca se cansa, el que proyecta control. Pero el pasaje que estamos contemplando dice lo contrario. Moisés se cansó, necesitó roca, necesitó compañeros, necesitó sostén. Eso no lo hizo menos siervo de Dios, lo hizo más humano. Y en esa humanidad quebrada, apoyada en Dios, se manifestó el poder del cielo. Eso es precioso, porque a veces la gente no ora porque sigue intentando parecer fuerte. Y mientras quiere parecer fuerte delante de otros, se debilita delante del único que realmente puede sostenerlo. Pero el camino bíblico no es fingir suficiencia, es reconocer necesidad. Es decir, Padre, ya no puedo más, ayúdame, no me quiero levantar de aquí sin tu paz. Ese tipo de oración no nace de la teoría, nace del cansancio rendido. Y quizá allí está una de las razones por las que muchos no perseveran en la oración, porque esperan sentir poder antes de orar, cuando en realidad el poder muchas veces se manifiesta mientras oran. Llegan agotados,
llegan confundidos, llegan secos, llegan sin ganas, llegan con la mente revuelta y piensan que eso significa que no deben acercarse. Pero es precisamente ahí donde deben correr a la presencia de Dios. No cuando todo ya está bien ordenado, sino cuando todo dentro está cansado y deshecho. Porque nadie viene a la roca porque ya no la necesita. Viene porque la necesita desesperadamente, y el Señor ha permitido que su pueblo experimente la insuficiencia para que deje de confiar en la carne y aprenda a vivir desde arriba. Esto también corrige otra desviación muy extendida. Mucha gente cree que la oración funciona como magia religiosa. Buscan una oración breve, una palabra rápida, un toque, una frase, un impulso momentáneo, y luego quieren seguir sin altar, sin vigilancia, sin obediencia, sin comunión diaria. Pero el cielo no opera por fórmulas. Dios no nos llamó a vivir de impulsos mágicos, nos llamó a una relación, nos llamó a una vida de dependencia continua. Y por eso no basta con que el pastor ore por ti o que alguien más te recuerde a Dios de vez en cuando. Claro que necesitamos que otros oren por nosotros. Claro que Aarón y Hur son necesarios. Claro que la Iglesia sostiene. Pero nadie puede sustituir tu propia vida delante de Dios. Nadie puede orar por ti mientras tú eliges permanentemente vivir lejos del altar. Nadie puede mantener tus manos levantadas si tú no quieres permanecer en el monte. Y aquí llegamos a algo profundamente práctico. ¿Cómo se forma una vida de oración real? No comienza con promesas espectaculares. Comienza con rendición diaria, con pequeños actos de fidelidad, con abrir la Biblia, aunque no sientas nada, con cerrar ciertas puertas para abrir otras, con apagar distracciones, con levantarte antes o detenerte a tiempo, con decirle al alma, no vas a seguir gobernada por el ruido, con decidir que tu casa necesita presencia más que entretenimiento, con enseñarle a tu familia que la oración no es una emergencia ocasional, sino una manera de vivir. Porque el gran error de muchos hogares es querer resolver crisis enormes con una vida espiritual pequeña. Y eso no funciona. Si la casa no cultiva altar, Amalek encontrará retaguardia. Piensa en cuántos matrimonios están intentando sobrevivir con conversaciones tensas, con estrategias humanas, con buena voluntad intermitente, pero sin oración juntos. Piensa en cuántos padres están angustiados por sus hijos, pero rara vez oran con ellos. Piensa en cuántas personas se sienten económicamente presionadas, pero buscan más consejos financieros que dirección divina. Piensa en cuántos están atrapados en luchas internas serias y, aún así, siguen viviendo como si la oración fuera opcional. No estoy diciendo que el esfuerzo práctico no importe. Claro que importa. Pero sin la vida de Dios, sin sabiduría de Dios, sin paz de Dios, sin la intervención del Espíritu Santo, muchas veces terminamos construyendo con manos agitadas lo que luego el viento derriba con facilidad. Y algo más, la oración no solo cambia circunstancias, cambia al que ora. Ese es uno de los milagros más grandes y menos valorados. A veces queremos que la oración mueva todo afuera, y claro que Dios puede hacerlo. Pero mientras oramos, Dios también nos va enderezando por dentro. Nos calma, nos corrige, nos hace ver cosas que no veíamos, nos muestra idolatrías, nos baja el orgullo, nos limpia las motivaciones, nos recuerda promesas, nos fortalece para obedecer, nos enseña a esperar sin desesperarnos, nos da paz no porque ya entendimos todo, sino porque volvimos a tocar la realidad del trono. Y esa paz no es pequeña, es una de las evidencias más gloriosas de que el cielo sigue gobernando el valle. Por eso, no me digas simplemente que crees en la oración, dime si oras, no me digas solo que Dios es poderoso, dime si dependes de Él, no me digas solo que quieres victoria, dime si subes al monte, porque al final, el creyente que vence no es el que habla más fuerte de estas verdades, sino el que las convierte en hábito. El que cuando viene la crisis no corre primero al enojo, ni al anestésico, ni al orgullo, ni a la autosuficiencia, sino a la presencia de Dios. El que sabe que si las manos caen, Amalek avanza, y por eso vuelve a levantarlas una y otra vez.
Así que hoy, el llamado del Señor sigue siendo claro. Deja de vivir a ras del valle. Vuelve al monte, vuelve a la roca, vuelve al altar. Vuelve a esa dependencia humilde, confiada y amorosa, que hace descender la paz del cielo sobre la guerra de la tierra. Porque Dios no está buscando cristianos impresionantes en la carne. Está buscando hombres y mujeres que sepan arrodillarse, llorar, depender, perseverar y descubrir que la verdadera fuerza siempre ha venido de su presencia. Y si la oración revela humildad, fe y amor, entonces también revela dónde está puesta realmente nuestra confianza. Porque una cosa es decir que dependemos de Dios, y otra muy distinta es demostrarlo cuando llega el momento de decidir en qué vamos a apoyarnos. Allí es donde se desenmascaran nuestros verdaderos valores. Allí se ve si creemos de verdad que la batalla pertenece al Señor o si, en el fondo, seguimos pensando que nuestra seguridad depende de lo que podemos controlar desde abajo. El pasaje que estamos estudiando nos lleva exactamente a ese punto, porque mientras Moisés tiene las manos levantadas en el monte, el texto entero está gritándonos que la victoria no la define primero lo que sucede en la tierra, sino lo que se establece delante del cielo. Y esa misma línea aparece en el desarrollo del mensaje base cuando conecta Éxodo 17 con Proverbios 21, con el Salmo 33 y con el llamado a poner los ojos arriba, no abajo. El mundo siempre intentará convencerte de que tu vida depende de caballos modernos, claro, de recursos, de dinero, de influencias, de contactos, de alianzas, de estrategias, de capacidad humana, de reservas, de seguros, de inversiones, de poder. Y no estoy diciendo que todo eso sea inútil en su lugar correcto. Lo que digo es que ninguno de esas cosas puede ocupar el lugar del trono. Ninguna puede convertirse en tu fuente. Ninguna puede ser el objeto de tu fe. Porque en el momento en que tu corazón se traslada desde Dios hacia los recursos, ya no estás usando las cosas del mundo. Estás adorando la seguridad que crees poder encontrar en ellas. Por eso la Escritura dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. ¡Qué palabra tan gloriosa y tan humillante al mismo tiempo! Claro que el caballo se prepara, claro que hay responsabilidad humana, claro que hay que actuar con sabiduría, con diligencia, con orden, pero al final la victoria no sale del caballo, sale del Señor. Y el gran problema de esta generación es que ha aprendido a admirar demasiado al caballo. Admira la fuerza humana, admira el sistema, admira la capacidad de producción, admira el dinero, admira la estructura visible. Y mientras tanto, el alma se seca porque ha dejado de admirar al Dios que gobierna todas esas cosas. Mira lo que dice el salmista. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y sin embargo, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Eso cambia completamente la perspectiva del creyente, porque ya no vive esclavo del temor a quedarse sin recursos, como si todo dependiera de su capacidad de asegurar el mañana. Vive trabajando, sí. Vive administrando, sí. Vive siendo responsable, sí. Pero con una paz distinta, con una raíz distinta, con una convicción que el mundo no conoce, que mi pan no viene solo de mi esfuerzo, sino de la mano de Dios, que mi preservación no depende solo de mis planes, sino de la fidelidad del Señor, que mi futuro no está en manos del mercado, sino del Rey de Reyes. Y aquí tenemos que tocar algo muy delicado. Hay muchos creyentes que, cuando la presión económica crece, comienzan a hablar exactamente como el mundo. Todo gira alrededor de asegurar, guardar, acumular, controlar, proteger, levantar, diversificar, esconder, prevenir. Y claro, hay una prudencia legítima. Pero en medio de esa prudencia puede infiltrarse un veneno: la sustitución de la dependencia. El corazón empieza a confiar más en los cálculos que en la providencia, más en la cuenta que en la promesa, más en el compadre que en el Creador, más en la influencia que en el favor de Dios. Y cuando eso ocurre, el alma entra en una forma de idolatría refinada. No deja de nombrar a Dios, pero ya no descansa en Dios.
Por eso el mensaje del monte sigue siendo tan necesario, porque Moisés no está sobre el collado por estética espiritual, está allí diciendo con su cuerpo lo que el alma debe aprender. Nuestra ayuda viene de arriba. De ahí viene la sabiduría, de ahí viene la paz, de ahí viene la provisión, de ahí viene la victoria, de ahí viene la fuerza para permanecer cuando el valle se llena de polvo, de gritos, de amenazas y de cansancio. Y esto no solo se aplica a la economía, se aplica al matrimonio, se aplica al ministerio, se aplica a los hijos, se aplica a la salud del alma, se aplica a la pureza moral, se aplica a la vida entera. Todo lo que quieres sostener abajo debe estar conectado arriba. Por eso Dios escogió a Israel como señal visible de una realidad invisible. No porque Israel fuera mejor que las demás naciones, no porque fueran más fuertes ni más inteligentes, sino porque Dios quiso tomar un pueblo frágil y mostrar en él su fidelidad. Quiso que el mundo viera que hay una preservación que no se explica por probabilidades humanas. Quiso que quedara claro que cuando Dios decide sostener, nadie puede destruir lo que Él ha resuelto preservar. Y hoy, bajo el nuevo pacto, la Iglesia ocupa ese lugar como testimonio de la multiforme sabiduría de Dios. Somos un pueblo frágil, contradictorio, en proceso, con luchas, con cansancios, con debilidades reales, y sin embargo, Dios nos sostiene. ¿Para qué? Para que quede claro que la fuerza no viene de nosotros, para que el cielo vea y la tierra vea que el poder pertenece al Señor. Y esto debería cambiar radicalmente tu manera de vivir, porque ya no puedes levantarte cada mañana pensando solo en lo que tienes que resolver en el valle. Tienes que pensar también en qué está pasando en el monte. ¿Subiste hoy? ¿Oraste hoy? ¿Pusiste tus ojos en Cristo hoy? ¿Le entregaste tu ansiedad hoy? ¿Llevaste tus hijos al trono hoy? ¿Trajiste tus cuentas, tus heridas, tus tentaciones, tus decisiones y tus temores a la presencia de Dios hoy? Porque el pan de ayer no basta para hoy. La paz de ayer no basta para hoy. La dependencia es diaria. El maná no se almacenaba para 3 días. La gracia se busca cada mañana. Y ahí está otra corrección necesaria. Muchos quieren victorias públicas sin disciplinas secretas. Quieren que sus hijos estén guardados, pero no oran por ellos. Quieren paz en casa, pero no levantan altar. Quieren prosperidad, pero no buscan primero el reino. Quieren dirección, pero no abren la Biblia. Quieren poder contra Amalek, pero no suben al monte. Y entonces viven frustrados, preguntándose por qué las cosas no cambian. Pero el cielo no puede ser reducido a un accesorio. Dios no es una herramienta de apoyo para tus planes. Él es la fuente. Él es el centro. Él es el Señor. Y cuando eso se pierde, hasta las bendiciones pueden convertirse en tropiezo. Así que el llamado aquí es muy claro. Reordena tus valores. Deja de mirar el caballo como si fuera tu salvación. Deja de vivir con el alma pegada a la tierra. Haz tu trabajo, sí. Sé responsable, sí. Piensa con sabiduría, sí. Pero no cambies tu banco celestial por seguridades temporales. No intercambies la paz que viene de la presencia por la ilusión del control. No pongas tus afectos donde el orín y la polilla corrompen. Busca primero el reino. Busca arriba a Cristo, donde está tu vida escondida con Él. Porque cuando tus valores cambian, también cambia tu manera de pelear. Y cuando tu manera de pelear cambia, Amalek deja de encontrarte tan vulnerable. Tal vez eso es exactamente lo que Dios quiere producir hoy en ti. Un corazón menos fascinado con el valle y más rendido al monte. Menos esclavo del cálculo y más lleno de fe. Menos aferrado a recursos visibles y más acostumbrado a las manos levantadas. Porque la oración no solo te ayuda a atravesar problemas, te enseña a vivir con otra economía, con otra visión y con otra lealtad. Y eso, en tiempos como estos, vale más que 1000 caballos. Y todo esto nos lleva a una conclusión que no puede seguir posponiéndose en la vida de ningún creyente serio. Dios no nos llamó a admirar la oración, sino a convertirnos en hombres y mujeres de oración.
No nos llamó a repetir que la batalla es espiritual mientras seguimos viviendo carnalmente en la práctica. No nos llamó a decir que confiamos en Él mientras nuestro corazón sigue pegado a los caballos, a los recursos, a las influencias y a las seguridades visibles. Nos llamó a levantar las manos. Nos llamó a subir al monte. Nos llamó a descansar sobre la roca. Nos llamó a sostenernos unos a otros. Y nos llamó a aprender que la victoria verdadera se decide en la presencia de Dios antes de manifestarse en el mundo visible. Esa es la médula del mensaje que atraviesa todo el texto base y culmina precisamente en el llamado a vivir como guerreros de oración. Por eso, no basta con decir que amas al Señor si no tienes altar. No basta con afirmar que crees en la Biblia si no te dejas gobernar por ella en el secreto. No basta con venir a la iglesia y emocionarte un poco si en casa no hay manos levantadas, si en lo íntimo no hay comunión, si en la crisis sigues reaccionando con la carne y no con el espíritu. El cristianismo que no ora se vuelve una estructura vacía. Puede conservar lenguaje, costumbre, hasta actividad religiosa, pero le faltará sustancia. Le faltará ese peso del cielo que solo cae sobre la vida que se humilla delante de Dios. Y una vida sin ese peso termina siendo fácilmente gobernada por el ruido del valle. Aquí es donde debemos volver a mirar a Israel como señal pedagógica del cielo. Dios tomó un pueblo pequeño, frágil, expuesto, rodeado de enemigos, y en él mostró una verdad que sigue vigente. Cuando el Señor sostiene a un pueblo, nadie puede borrarlo del mapa. No porque ese pueblo sea perfecto, sino porque Dios ha decidido glorificar su nombre en medio de su fragilidad. Eso fue verdad con Israel en su momento histórico, y hoy también se vuelve una imagen poderosa para la Iglesia. Nosotros no somos fuertes en nosotros mismos. Somos sostenidos. No somos invencibles por naturaleza. Somos guardados por gracia. No estamos llamados a presumir poder propio, sino a demostrar que nuestra vida escondida con Cristo en Dios es real. Y cuando el mundo mira esa clase de preservación, no debería admirarnos a nosotros, debería admirar al Dios que nos sostiene. También por eso la vida cristiana no puede construirse sobre resultados en el sentido carnal del término. El mundo vive obsesionado con números, impacto, visibilidad, rendimiento, expansión, control, éxito medible. Pero el cielo mira algo más profundo: fruto, carácter, integridad, amor, santidad, dependencia. Una persona puede construir mucho y seguir vacía por dentro. Puede lograr mucho y seguir lejos de Dios. Puede aparentar fuerza y estar podrida interiormente. Y Dios no se impresiona con resultados si no brotan de una vida rendida. Le importa lo que somos delante de Él. Le importa si nuestra vida secreta sostiene nuestra vida pública. Le importa si nuestro servicio nace de la comunión o solo del activismo. Le importa si lo que hacemos brota de la vid verdadera o de la carne disfrazada de eficiencia. Esa corrección también está muy presente en el texto de Origen cuando confronta la mentalidad de resultados y llama a mirar el fruto y el carácter delante de Dios. Y aquí entra una advertencia muy práctica. No intentes conquistar afuera lo que no has rendido adentro. No esperes tener autoridad sobre situaciones si sigues siendo esclavo de impulsos que no has querido crucificar. No esperes estabilidad en el valle si tus manos nunca se levantan en el monte. No esperes paz en casa si tu alma vive desordenada delante del Señor. Dios no bendice la autosuficiencia espiritual. Bendice la dependencia. No fortalece al orgulloso que cree que puede solo. Da gracia al humilde que reconoce su necesidad. Por eso, si tú quieres ver cambio real en tu matrimonio, en tus hijos, en tus pensamientos, en tu pureza, en tus finanzas, en tu ministerio o en tu paz interior, no empieces por exigir que todo afuera se acomode. Empieza por volver al monte. Empieza por volver a la roca. Empieza por decirle al Señor: haz morir en mí lo que todavía le abre puerta a Amalek. Tal vez algunos necesitan oír esto hoy con ternura y firmeza. Has estado peleando demasiado tiempo con recursos equivocados. Te has cansado porque has querido vencer solo con temperamento, con lógica, con disciplina humana, con frustración, con enojo,
con control, con manipulación o con ansiedad. Pero Dios te está llamando a otra forma de pelear. Te está llamando a la humildad, te está llamando a la fe, te está llamando al amor de su presencia. Te está llamando a esa clase de vida donde la primera reacción ante la crisis no es explotar ni huir, sino orar. Donde la primera respuesta ante el dolor no es anestesiarse, sino derramarse delante de él. Donde la primera batalla no se libra con la boca encendida contra otros, sino con las rodillas dobladas delante del cielo. Y no olvides algo más, no puedes pelear esta guerra aislado. Necesitas tus Aarón y Hur, necesitas hermanos de verdad, necesitas compañeros de intercesión. Necesitas gente que conozca tus luchas, y no para condenarte, sino para sostenerte. Necesitas dejar de fingir que estás bien cuando por dentro estás agotado. Necesitas abrir espacios de verdad donde otros puedan ayudarte a mantener las manos arriba cuando tú ya no puedas solo. Eso no es debilidad. Eso es sabiduría del reino. El cuerpo de Cristo existe precisamente para eso. Para que cuando uno se canse, otro sostenga. Para que cuando uno llore, otro interceda. Cuando uno se canse, para que la victoria no sea un trofeo individual, sino una manifestación de la gracia de Dios en un pueblo que pelea unido. Así que hoy, el llamado final de este mensaje es claro. Conviértete en un guerrero de oración. No mañana, no cuando tengas menos problemas, no cuando tu vida esté más ordenada. Precisamente ahora, en medio del valle, en medio del cansancio, en medio de la batalla, en medio de tu necesidad, decide volver al altar. Decide volver a la presencia. Decide levantar las manos otra vez. Decide sentarte sobre la roca. Decide dejar de confiar en caballos. Decide poner tus ojos arriba. Decide vivir como alguien que sabe que su vida no depende de la fuerza de su carne, sino del poder del Espíritu Santo. Porque Amalek seguirá atacando, sí, pero mientras haya manos levantadas, mientras haya roca, mientras haya intercesión, mientras haya humildad, fe y amor delante de Dios, la última palabra nunca la tendrá Amalek, la tendrá el Señor de los ejércitos. Y si hoy el Espíritu Santo ha puesto su dedo sobre tu conciencia, no resistas. Dile, Señor, perdona mi flojera espiritual, perdona mi orgullo, perdona mi vida sin altar, perdona mi autosuficiencia, perdona mi confianza en lo visible. Hazme un hombre de oración, hazme una mujer de altar, hazme alguien que sepa subir al monte antes de ser arrastrado por el valle. Enséñame a depender de ti, a descansar en Cristo, a pelear con manos levantadas, a buscar compañeros de oración y a vivir de tal manera que mi victoria aquí abajo nazca de mi comunión contigo allá arriba. Si oras así de verdad, este mensaje no se quedará en teoría, se convertirá en un punto de quiebre. Y a partir de ahí comenzarás a descubrir algo que muchos conocen solo de nombre, que el Dios que respondió en Refidim sigue respondiendo hoy a los que le buscan de todo corazón.